que se fueron de vacaciones. Pues muchos de los hermanos salieron en esta semana de vacaciones. Entonces hay que tenerlos presentes en oración, ¿no? Muy bien. Estamos esperando que las compañeras se sientan. Hoy es cumpleaños de la hermana Gloria, que la felicita. Vamos a orar, Señor, tan noble, ¿sí? Señor Dios eterno, Rey del universo, te damos gracias porque hemos aprendido mucho acerca de ti, Señor, de tu revelación, acerca de tu persona, acerca de lo que Jesús es. Te damos gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, darnos tu palabra para que podamos tener la misma, Señor, la misma revelación. Te damos gracias porque finalmente tu Espíritu, Señor, podamos llegar a la conclusión de quién eres tú, Señor, verte, aún con la sombra del pecado, Señor, pero verte cuán glorioso eres. Ahora, Señor, te suplicamos que en ese Espíritu nos guíes hacia la verdad, que la verdad nos haga libres, Señor, y te suplicamos que en esa libertad nosotros podamos amarte continuamente, Señor. Amamos y bendecimos lo que tú eres, Señor. En Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos muy cerca ya de terminar el libro de Juan. De hecho, estamos ya en los últimos momentos del ministerio terrenal de nuestro Señor y vemos cosas muy interesantes, bastante interesantes en este estudio, ¿no? Creo que el Señor ha usado ampliamente el Evangelio de Juan de una forma muy práctica en la iglesia, ¿no? Nosotros hemos sido confrontados con lo que somos y el propósito de la revelación de Dios hacia nosotros es ese, ¿no? Es confrontar la verdad de Dios con nuestra verdad, que eso se llama redarguir, obviamente, ¿no? Y el Espíritu hace que nosotros veamos esa percepción de la realidad que tiene Dios y de alguna manera el Espíritu es el que nos hace ir hacia ese lugar, ¿no? Hacia esa percepción. Entonces estamos en el capítulo 18, recordarán que 14, 15, 16 17 es un solo evento, ¿no? Y en ese evento, en esa actividad, nuestro Señor está con sus discípulos en la celebración de la Pascua, lo que se conoce como el Ceder, y hay una intimidad muy grande, ¿no? Recordemos que al principio hay uno que se va, que era Judas, que al parecer, aun cuando estaba con ellos, pues no era parte de ellos, ¿no? Ahora, finalmente ya se queda con 11, y con esos 11 tiene mucha intimidad, ¿no? Estamos en el clímax propiamente del capítulo 17, donde de alguna forma Jesús devela el propósito de él, devela el propósito del ser humano propiamente, que es la gloria de Dios, y que sea uno con el Señor en el amor de Dios. Y finalmente dice en el versículo 25, para el justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? O sea, de alguna manera, más que un propósito de amor, un propósito de presencia perpetua de Jesús con él, ¿no? Ahora estamos en el capítulo 18. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues ya termina el Ceder como tal, termina la Pascua. Los discípulos se van hacia el valle de Cedrón, donde había un huerto que se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní es un nombre hebreo que quiere decir olivar, ¿sí? Es un olivar, es una huerta de olivos. Los olivos son los arbustos o los árboles que dan las aceitunas, ¿no? Entonces, en ese lugar, en esa sección del mundo, es un fruto muy preciado, pues porque se comen las aceitunas y se produce aceite, ¿no? Entonces, ellos están ahí, y al parecer no era la primera vez que iban, sino continuamente el Señor los llevaba ahí como una especie de retiro, donde ellos oraban continuamente y presentaban sus peticiones delante de Dios. Entonces ellos estaban ahí en ese olivar. Interesante es que sea en el valle de Cedrón. ¿Por qué? Porque en ese mismo valle, hace 2000 años antes, el rey David fue traicionado por Abner, por Ahitophel y por Absalón, su hijo, en ese mismo valle. Es muy curioso el paralelo, ¿no? Ahora, aquí está nuestro Señor Jesús, y dice el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, el valle de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas.
Es decir, si leemos los 4 relatos paralelos de los evangelios, porque estos sucesos se hablan en los 4 evangelios, usted se da cuenta que Jesús va allá en Getsemaní. Jesús está en una angustia muy fuerte. Dice uno de los evangelios, el evangelio de Lucas, que caían sudor como gotas de sangre, de una forma evidenciaba que el sudor estaba mezclado con sangre, y ahí estaba Jesús. Ahora, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Ahora, no sabemos si el vino kosher que habían degustado en la cena con tanta indigencia les había hecho efecto, o finalmente ya cuando era una hora pasada de la noche pues estaban realmente cansados. El caso es que estaban dormidos, ¿no? Entonces Jesús se para y le dice: vengan conmigo, ¿no? Despiértense. ¿Y qué es lo que hacen? Sí, vamos a ir. Están dormidos otra vez, ¿no? Bueno, finalmente Jesús continúa en esa oración. Quiero resaltar el hecho de que Jesús en ese momento estaba en una situación de estrés muy fuerte, ¿no? Y adicionalmente el hecho de que él esté sudando sangre es una condición médica, es real, no es un suceso así muy fantasioso. ¿Por qué es real? ¿Por qué? Porque en esos periodos de estrés tan fuertes hay químicos, neurotransmisores que se secretan, que finalmente rompen los vasos capilares, ¿no? Ahora, si él estaba en esa situación de estrés y su cuerpo, su piel estaba en ese sentido, ¿cómo estaba la piel? Estaba muy sensible, mucho más de lo que normalmente estaba, ¿no? Ahora, fíjense lo que sucede. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y algo así, desde los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. O sea, había oscuridad. Aunque cuando había luna llena, había oscuridad, ¿no? Entonces, ahí van dando tumbos. Judas ya sabía dónde estaba. Finalmente lo querían apresar. Ahora, era una compañía de soldados. ¿Cuántos soldados eran? No eran menos que una legión. Estos no eran soldados romanos, hay que tenerlo muy en cuenta. Eran la guardia del templo. Entonces, las legiones eran de élite, ciertamente. Pero aquí, ¿cuánto era la compañía de soldados del templo? ¿Cuántos eran? Eran como 600. Eran 600 hombres más todos los añadidos que había ahí, reporteros, fotógrafos y todos los que estaban ahí en la compañía, ¿no? Para el ministerio público, para levantar los hechos. Ahí estaba, ¿no? De hecho había un añadido ahí que se llamaba Malco, ¿no? Que era siervo del sumo sacerdote. Entonces fueron ahí 600 personas para aprender a ¿cuántas? A uno. ¿Por qué uno? Pues porque cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que se despertaran era en el momento en que Judas va llegando, ¿no? ¿Sí? Ahora, interesante es ver cómo Jesús le recibe a Judas. ¿Qué le dice? Amigo, ¿no? Jesús sabía que Judas lo estaba entregando. Sí, ¿no? Sí, porque casualmente era el que venía al frente de todo su modo, ¿no? ¿Sí? Llega y le da un beso. Su amigo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues empieza una trifulca, ¿no? Pedro, así como que quitándose las lagañas, ve cómo está la situación, da una espada y hiere. No dice que le corta la oreja, básicamente dice que le hiere la oreja, ¿no? O sea, a lo mejor está tan modorro que el pulso le fallaba y casi que le da, ¿no? Ahora Jesús le dice: no, calma, ¿no? Va y le toca su oreja y se la sana. Sin embargo, fíjense lo que dice el versículo 4: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y se le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: ¿qué? Yo soy. Ahora, interesante es ver que aquí lo resalta. Yo soy. ¿Por qué? Porque finalmente los que estaban ahí al escuchar eso, ¿qué hicieron? Cayeron a tierra, ¿no? No sé cómo lo han de haber escuchado, se han de haber escuchado toda la potencia del nombre de Dios ahí. Pero esto es lo que se conoce como una teofonía, de alguna forma, ¿no? O sea, el nombre de Dios está implícito en esa declaración, ¿no? Ahora aquí se volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno, ¿no? Jesús es apresado, es amarrado y se lo llevan, ¿no? No sé por qué lo amarran, no sé por qué lo apresan, no sé por qué la hazaña, pero el caso es de que se lo llevan, ¿no? Ahora, ¿se lo llevaron a dónde? A casa de Anás, que era suegro de Caifás. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. Eran sí y no, le voy a decir por qué si no. Realmente, el sumo sacerdote del cargo era vitalicio. Y Anás era el que había sido elegido bajo la ley levítica. Sin embargo, los romanos año con año cambiaban al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no querían que una persona tuviera tanto poder, ¿no? Entonces, en ese año, los romanos habían impuesto ¿a quién? A Caifás.
Entonces, pero hay que tener en cuenta que los sumos sacerdotes eran de la misma clase, una misma familia, de alguna manera eran parientes. Por lo tanto, Anás era suegro de Caifás, ¿no? Entonces, van ahí, se meten ahí al patio de Caifás, y Pedro y Juan, ¿qué habían hecho? Se fueron, ¿no? Sin embargo, Pedro y Juan seguían quizás atormentados por la suerte que pudiera tener nuestro Señor, y de alguna forma Juan conocía, era pariente del sumo sacerdote y conocía a la portera. No sé si le dio un dracma, un shekel o algo así para que lo dejara pasar, pero el caso es de que ellos dos pudieron pasar el patio, y ellos estaban contemplando cómo es que se celebraba un juicio. ¿A cuántos juicios fue sometido nuestro Señor Jesús? A 6, hermanos. Anás y Caifás, uno, ¿no? El segundo lo llevaron primero con el Sanedrín, después con Pilato. Pilato lo llevó con Herodes, y después lo regresaron con Pilato, y al final delante de todo el pueblo, ¿sí? Entonces él estuvo en esa ratita. Jesús finalmente no durmió. Nuestro Señor no durmió toda la noche, porque estaba la Pascua, luego estuvo en Getsemaní, y después todos esos juicios, ¿no? Ahora, ya en el patio de Anás, pues no era un patio muy grande, quizás como esta terraza más o menos. Ellos habían encendido un fuego, había varias personas, varios criados, y uno de ellos dice: tú eres Galileo, ¿no? Y Pedro, ¿qué hizo? No, ¿cómo va a ser? No, pues si hasta como la forma de tanta de no. Total, hermanos, y hasta maldiciones dijo. No se limitó a negar el hecho, sino hasta maldiciendo, o sea, groserías, malas palabras, altisonantes, ¿no? Ahora, interesante es ver que Jesús le había dicho previamente en la cena, porque Pedro dijo: Señor, yo te seguiré hasta la muerte, ¿no? Y nuestro Señor, ¿qué le dijo? Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, ¿tú me habrás negado cuántas veces? 3, ¿no? Dice que dice el versículo 18: y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose, estaba ahí con ellos, ¿no? Escucha el gallo, lo niega por tercera vez, no sé si ya llevaba las cosas, escucha el gallo, y en ese momento, ¿qué sucedió, hermanos? Jesús estaba amarrado en el patio, escucha el gallo, él también, sabiendo que Pedro estaba ahí, voltea y lo ve. Pedro voltea y lo ve. Las miradas se cruzan, hermanos. ¿Cómo se sintió Pedro, hermanos? ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿Cómo nos sentimos cuando le fallamos a alguien? A nuestros padres, a nuestro hermano, a nuestro mejor amigo. Devastados. Pedro se sintió totalmente devastado. ¿Devastado? Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a irnos a Hechos capítulo 2, si fueran tan amables. 50 días después, más o menos, fíjense cómo estaba Pedro. Versículo 14, 50 días después de esto. Bueno, un poquito más de 50 días. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces aquí comienza todo un discurso, Pedro. ¿Ante quién? ¿Quién estaba ahí? Hay que tener en cuenta que este es el día de Pentecostés, el día de las primicias, el sábado. Entonces es una de las 3 fiestas de peregrinación. Había judíos de todo el mundo, hermano, de todo el mundo. Estaban ahí reunidos judíos de todo el mundo. Y finalmente Pedro se levanta. Pero ¿con qué carácter se levanta, no? Con toda seguridad él se levanta y empieza a decir: varones judíos, ustedes mataron a Jesús finalmente. ¿Se dan cuenta? Digo, el síntesis, el discurso lo que dice es eso, ¿no? Entonces los presentes empiezan a escuchar a Pedro, empiezan a ver el poder del Espíritu. Y ese día se convirtió en ¿cuántas personas, hermanos? 3,000. Imagínense. ¿Qué es lo que pasó en esos 50 días? Desde la negación, la víspera de la crucifixión, hasta estos días, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado para que el corazón de Pedro haya sido transformado de esa manera?
¿Por qué? Porque ellos finalmente, fíjense que dice el versículo 20, digo, el capítulo 20 de Juan. El versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas al lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos ¿por quién? Por miedo de los judíos. ¿Cómo estaban los discípulos en ese momento? Temerosos, derrotados, temerosos. La esperanza de Israel había sido, no me escucho, no escucho. La esperanza de Israel, no me escucho. Ahí está. La esperanza de Israel había sido crucificada. Pedro estaba totalmente devastado. Pedro tenía miedo. Ustedes también, ¿verdad? Pedro tenía miedo. Y estaban escondidos. Todos ellos estaban escondidos. Fíjense qué es lo que pasó después. Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás ya en la noche, después de que se reunió con el Sanedrín, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder tomar la palabra. Voy a cambiar el micrófono. Cuando hablan los tiempos de Pedro, esto no sucedió. Bueno, ya es de mañana, ya es de madrugada, ya los discípulos están escondidos, quién sabe, no están regados. Todos los que lo habían sido de lejos estaban también regados. Y los sacerdotes llevan a Jesús delante de Pilato, al pretorio, es decir, hagan de cuenta que el pretorio es ahí donde están ustedes, yo solo los sacerdotes te lo entrego, pero no entro. ¿Sí? Ahora, y ahí comienza toda una discusión entre Pilato y Jesús. Dice, versículo 31, entonces le dijo Pilato, tomadle a vosotros y buscadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos permitió dar muerte a nadie. ¿Cuál era la intención ulterior o definitiva de los sacerdotes? Matarlo. O sea, no era que lo castigaran, no era torturarlo, no era acusarlo, era matarlo. Pero ellos sabían que ellos no podían matarlo. ¿Por qué esto lo llevan con Pilato? Pues muy simple. Resulta ser que los romanos, al conquistar Judea, les permiten un arreglo entre Julio César y los judíos, los macabeos, les permiten conservar sus usos y sus costumbres, entre ellos su religión, propiamente. Pero lo que no les permiten es dar muerte a nadie. Es decir, todos los asuntos judiciales que habilitaban la pena máxima tenían que ser tratados por Roma. Los judíos lo sabían. Por eso Pilato tiene que juzgarlo. Es interesante ver esto, porque usted recuerda que había un rey que se llamaba Herodes cuando Jesús nació. Herodes tenía 4 hijos. Él dividió el reino en sus 4 hijos. Y uno de sus hijos gobernaba sobre Judea, que se llamaba Arquelao. Arquelao tiene el honor de haber sido destituido por el imperio romano por incompetente. O sea, era tan malo, pero tuvieron que gobernar. Y finalmente por eso llega Pilato como gobernador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la situación estaba difícil. Pilato, sabiendo cómo eran los usos y costumbres de los judíos, no se quería entrometer. Sin embargo, Pilato estaba casado con una pariente de César. Y Pilato adicionalmente se había enemistado con César. Entonces, de alguna forma, los mandaron castigado a Judea. Entonces, lo que menos le convenía en ese momento a Pilato era tener problemas. Por eso se dan esas discusiones, ¿no? De, juzguen ustedes, yo soy judío, pues, ¿cuál es el problema? Este hombre no hizo nada, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la verdad relativa de todo esto. Sin embargo, fíjense que dice el versículo 34, Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Cuando Jesús se interrogó por Pilato acerca de si eres rey, Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? O sea, finalmente Pilato lo que quiere saber es, bueno, ¿cuál es la acusación de este hombre? Bueno, para satisfacer el morbo de los judíos mandan a azotar a Jesús. Sin embargo, los azotes en ese momento no eran facazos, no eran con una chicota, no eran de ese tipo de cosas, ¿no? La flagellación dentro del imperio romano era algo muy cruel, era un látigo propiamente, con un respaldo de madera, y tenía algunas puntas. Las puntas tenían bolitas de metal, pero también tenían estrías de hueso.
Y el sentido del azote era golpear, masacrar los tejidos y calar tejidos, desgarrar tejidos, ¿no? Era muy común, decía Tertuliano, era muy común ver que en las flagelaciones la espina dorsal quedaba expuesta, y en algunos casos las vísceras. O sea, eran cuestiones muy desagradables. Normalmente eran 39 latigazos, así decía la ley. Pero mucho dependía del humor del verdugo, ¿no? Así que podían ser 40, 50, los que fueran, ¿no? Y muchas veces los reos quedaban muertos en el castigo. Cuando eso estaba sucediendo, Jesús había perdido ya mucha sangre, hermanos. Muchísima sangre. Él adicionalmente ya había sido golpeado, y se acuerdan que había sudado sangre. Pues imagínense ahora cuando los soldados romanos en esa burla le ponen un lienzo, una capa púrpura en su espalda, y cuando están dándole de golpes con una caña diciendo salve rey de los judíos, y finalmente cuando se la quitan, ya con la sangre coagulada. Entonces se da cuenta del sufrimiento. Cuando Jesús está hablando, pasa de mí esta copa, no está hablando propiamente del sufrimiento físico. ¿De qué está hablando? De la ira de Dios. Porque el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, ¿para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, el Señor Dios estaba cargando el pecado de todos nosotros en la persona de Jesús. ¿Y qué iba a suceder, hermanos? La comunión perfecta que había entre Dios el Padre y Dios el Hijo se iba a romper. De tal suerte, hermanos, de tal suerte, que cuando Jesús estaba siendo crucificado estaba lo más solo posible. Después de esto, dice el versículo 2 del capítulo 19, y los soldados se entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. El versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, finalmente, después de que salió totalmente desfigurado, con jirones de carne, propiamente, totalmente sangrante y amarrado todavía de las manos, lo ponen ahí en el enlosado. Los discípulos, los judíos, están ahí al margen de ese asunto y les dicen, bueno, ¿puedo soltarlo él o puedo soltar a Barrabás? ¿Y qué le dicen? Crucifícalo él, danos a Barrabás. ¿Se da cuenta? Y Jesús y los discípulos, ¿dónde estaban? No estaban. No estaban. Versículo 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera y en el Gólgota. Y allí lo crucificaron y ponieron a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Recordad que Jesús cargó lo que se conoce como el travesaño, el patíbulo. Se lo pusieron aquí. Y los reos tenían que cargar su patíbulo propiamente. ¿Por qué es eso, hermanos? Porque finalmente dentro del derecho romano tenía que ser evidente el castigo por el cual ellos habían sido y la causa por la cual ellos estaban siendo castigados, ¿no? ¿Se acuerdan que dice que anulando el acta de los decretos, Colosenses capítulo 2, dice, y clavándolo en la cruz, de alguna forma ese acta de decretos era por lo cual ellos estaban siendo castigados, ¿no? Ahora Jesús en el patíbulo se le puso una inscripción, ¿recordarán, no? Y esa inscripción que decía Jesús, el rey de los judíos, ¿no? ¿Sí? De alguna forma lo que estaba diciendo Pilato y haciendo enojar a los judíos, además, era a este señor lo estamos crucificando, ¿por qué? Por traición, porque quiso ser rey si ya había otro rey, ¿no? ¿Sí? Ahora, evidentemente él toma el patíbulo y se va caminando. Eran más o menos 1 kilómetro de Fortaleza de Adriano hacia la loma del Gólgota, ¿no? 1 kilómetro más o menos. Entonces, y de camino sinuoso. Entonces él, perdiendo litros de sangre, con la espalda hecha jirones, va caminando y evidentemente, ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Se desmaya. Y es entonces cuando se le dan el patíbulo a otra persona, ¿no? Y él va caminando y lo llevan hacia el Gólgota. Ahora lo ponen ahí y finalmente lo que hacían los romanos era los amarraban de las manos a la cruz. Y aquí en las muñecas, en la canilla, les ponían clavos más o menos de este tamaño. Es interesante ver que hace dos semanas propiamente encontraron la tumba de Caifás en Jerusalén. Y dentro de la tumba de Caifás había 2 clavos de ese tamaño. Ahí existe la discusión si Caifás después fue creyente o no, pero bueno, finalmente
Lo interesante de todo esto es que encontraron los clavos propiamente, y esos clavos es más o menos como de este tamaño, 16 y 17 centímetros. Y esos estaban ahí propiamente, ¿no? Ahora, ¿usted se ha golpeado el codo con una esquina o algo así? ¿Cómo es? Ahora, ¿por qué? Porque lo que el clavo hace es el nervio que está aquí en medio, la tritura propiamente, ¿no? El sufrimiento es tal en esa situación, hermanos, que en la lengua inglesa existe una palabra que define eso, que se llama excruciante, para un dolor muy intenso. Entonces él es colgado, y cuando él es levantado por la pura mecánica, los huesos de los brazos son desconectados. Y así está. El sentido de la crucifixión, hermanos, tenía que ver con la imposibilidad de poder respirar, ¿no? Porque uno se tiene que poner, porque también está helado y medio sentado. Entonces tienes que hacer esto. Entonces, ya cansado, el chiste es de que finalmente te canses tanto que te mueras asfixiado. Y es un acto de terrorismo de Estado. Es decir, mire lo que les pasa a los traidores de Roma, ¿no? Ahora, evidentemente él ya había perdido mucha sangre. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene sed, ¿no? Recuerda que dijo, yo tengo sed, ¿no? Y finalmente su respiración se va haciendo más pesada. Entonces, ya su sangre se empieza a ser más ácida, inclusive, ¿no? El corazón comienza a fallar. Y él sabe que lo sentía como su corazón estaba fallando. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo 30 del capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, estaba muerto. Totalmente muerto. Pedro, ¿cómo estaba? Devastado, viendo a lo lejos. El Señor murió. No hay esperanza. ¿Se da cuenta? Sin embargo, fíjense lo que dice Hechos capítulo 4. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos la llevaron otra vez, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciaran a Jesús la resurrección entre los muertos. La resurrección entre los muertos. Fíjense lo que dice el versículo 12, la respuesta de Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay un otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y se reconocían que habían estado con quién, con Jesús. ¿Cómo es que están totalmente devastados? Haber visto al Señor muerto, ellos 50, 60, 70 días después están platicando con todo valor ante los mismos que mataron a Jesús. Y la respuesta está aquí, Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado el cuerpo del Señor. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. De alguna forma aquí Juan se está asentando un palomazo de que es más joven, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro estaba más viejito, quizás se tuvo que parar una vez o dos veces, y ya Juan había llegado. El caso es de que ya cuando Pedro llega corriendo a la tumba. ¿Y qué es lo que ve? Ve la piedra hecha un lado, una piedra de varias toneladas, hermano. ¿Y la guardia romana dónde estaban? Esos soldados que estaban tan prestos para defender cualquier cosa, que eran tan sanguinarios, ¿dónde estaban? No estaban. Entra a la tumba y ¿qué es lo que ve? No la de vacía propiamente, sino que ve la mortaja, porque los amortajaban, y la ve desinfladita. ¿Y qué ve? Además, ve la toalla con la que les cubría el rostro totalmente, estaba doblada y estaba doblada. ¿Y el cuerpo dónde está? ¿El cuerpo dónde está? No estaba. Pedro dice que no lo entendió todavía, pero había sucedido algo. Dice lo que dice el versículo 19: y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día, del día del que el Señor había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo por otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Jesús, y estaba vivo. Imagínense los sentimientos de Pedro: confusión, se callaban los ojos, alegría, llorar, tantas cosas, tantas cosas. El Señor había resucitado. Ahora, interesante es ver esto. Sin embargo, ¿cómo se sentía Pedro? Se sentía mal todavía. Él sabía que le había fallado, lo sabía, pero él estaba vivo. Estoy viendo. Pero fíjese la reacción del versículo 3 de Pedro. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Qué es lo que sucede normalmente, hermanos, cuando nosotros fallamos? ¿A dónde nos vamos normalmente? O sea, lo que sabemos hacer, lo que dicen nosotros. Pedro hizo un mismo. Pedro se fue a pescar propiamente. Y ahí había salido. Y él finalmente dijo: bueno, pues el Señor resucitó, qué bueno, no voy a pescar. Pero lo que se ve ahí, hermanos, es algo muy interesante. Dice, versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, no habían pescado nada, para variar, ¿no? Tantas veces les había pasado eso. Estaban ahí horas y horas pescando, ya estaba levantando el sol, ya no era hora de pesca. Seguían ahí pescando, ¿no? Ahora dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha y la barca hallaréis. ¿Qué pasó ahí, hermanos? En ese momento Pedro y todos los que estaban en la barca dijeron: esto ya nos había pasado antes. Ya nos había pasado antes. Ahora fíjense lo que hicieron. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, dijo a Pedro: ¡ese es el Señor! Dice que Pedro se quita la ropa, se echa al mar y comienza a nadar. Porque esto no me vuelve a pasar. Esto no lo vuelvo a hacer, ¿no? Voy a ir. Llega, ¿y qué es lo que hay ahí? Hay pescado en las brasas y hay cosas servidas. ¿Qué le recuerda eso, hermanos? La cena. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite. ¿Qué es lo que hizo Jesús, hermanos? Desaderezó mesa ahí. El pastor de las ovejas estaba ahí presente. Él no las abandonó. Ahí estaba. ¿Sabe cómo se llama eso, hermanos? La gracia de Dios. ¿Pedro era culpable? Por supuesto, pero había abandonado a Dios, había abandonado a Jesús. Él había prometido tantas cosas en la importancia que él tenía de sí mismo a Dios, y había fallado en sus fuerzas. En sus fuerzas. ¿Cuántas veces no le hemos prometido a Dios cualquier cosa? Por más loca que esta sea, ganar el mundo para Cristo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le hemos prometido fidelidad incondicional a Dios? Te seguiré hasta el fin de la tierra. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces somos Pedro? Cuando nos dejamos y el Señor clava su mirada en nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos tenemos que alejar avergonzados? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Adereza mesa delante de nosotros. Así como lo hizo con sus discípulos. El corazón de Pedro estaba rebosando, hermanos. Rebosando. Quizás el nombre de John Newton usted no le diga mucho. Puede usted pensar equivocadamente que era pariente de Isaac Newton, pero no tiene nada que ver. Corría el año de 1670 más o menos, y este John Newton creció en una familia donde la mamá murió. Entonces, al morir la madre, la educación del niño no quedó a cargo de nadie. Él fue criado y a los 6 años se enroló en la marina, y a los 10 años se enroló en la marina, en la Marina Real Británica. ¿Por qué se enrolaba en la marina? Pues ahora como también se enrolan en el ejército, quizás porque no había otra cosa que hacer. Entonces él se enrola en la marina
y se embarca. Él estuvo varios años ahí y empezó a escalar en su nivel, ¿no? Llegó a ser capitán de barcos. A los 23 años ya era capitán de barco. Sin embargo, en esa época había un negocio muy lucrativo. ¿Qué creen que era? Tráfico de esclavos. Entonces John Newton se hizo traficante de esclavos. Y él describe muy claramente cómo es que se hacía esa tarea. Iban a las costas occidentales de África y como si fueran a cazar, propiamente, iban y cazaban, y todos lo llevaban en un barco. Los subían en el barco, los barcos tenían una bodega abajo con un travesaño, y ahí los encadenaban a los presos. Y los transportaban normalmente ahí, ¿hacia dónde? Hacia América, hacia la colonia americana, ¿no? Entonces, era un trayecto como de 2 o 3 meses más o menos. ¿Cuántos de ustedes creen que llegaron vivos allá? Sin embargo, él había escuchado en la escuela militar alguna vez en la iglesia algún himno, algún canto, alguna historia, ¿no? Y él, en una tormenta de esas que suele haber en el Océano Atlántico, el barco estaba a punto de encallar. Sin embargo, él oró al Señor y le dijo: Señor, si tú me salvas de esta, mi vida va a ser tuya. Y el Señor lo salvó. Dicen los marineros que estaban con él que él empezó a aprender mucho, que se encerró en su camarote a leer. En ese viaje él escribió un libro que se llama ¿Cuál es el nombre de Jesús? Tiempo después él ya llega a Inglaterra de esos viajes, y él finalmente renuncia a la marina mercante y se mete a un seminario y se ordena pastor. Él, tiempo después, él era pastor de una iglesia muy modesta. Él conoce a otra persona que era senador, está en la Cámara de los Lores, propiamente, ahí en Inglaterra, y empiezan ellos dos a meter leyes para la abolición del esclavismo. ¿Saben qué palabras él escribió? En un año nuevo, en su iglesia les hizo un himno, y lo hizo como regalo de nuevo, y él escribe: sublime, sublime gracia del Señor, que aún feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, lleno de su gracia me enseñó a tener mis dudas aumentó, o cuán precioso puedan ser cuando Él me costó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, me deja feliz, y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. La gracia, hermanos, transforma. Estar en presencia de la gracia de Dios nos transforma, nos debe de transformar. Este hombre se dedicaba a lo más bien que usted se puede imaginar, tratar de esclavos. Y el Señor lo llevó a un vuelco de tal manera, su gracia lo transformó de tal manera. El sacrificio del Señor fue tan efectivo en él, el Señor lo usó y lo sigue usando a través de la música. Oremos. Ustedes están en presencia de la gracia de Dios, ¿sí? Y los brazos del Señor están extendidos en la cruz. Mi invitación es para usted: venid a mí, ríndanse de la gracia, rendirnos sin condiciones, es lo que Él pide, es lo que Él pide. Es lo que Él exige al mundo, rendirse. ¿Y cuál va a ser el fruto de esa rendición? ¿Cuál va a ser el fruto de estar adquiridos a su gracia por siempre? Ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Nosotros, a través de la vida de este hombre, vimos la gloria de Dios. Y quizás usted no haya sabido quién compuso el himno, ni en qué circunstancias. Usted sabe que si le quita la música, la letra del himno, que lo que escucha es un murmullo.
Dice la leyenda que es el susurro de los esclavos cuando iban subiendo al barco. Nosotros vivimos una vida llena de esclavitud. Nosotros no somos libres. Nosotros somos llevados a un barco que se va a hundir en medio del océano. ¿Qué es lo que nosotros podemos atesorar de la vida? Nada. Sigue los brazos extendidos del Señor. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga. La bendición que hay detrás de eso compensa cualquier otra cosa, porque al final veremos su rostro. Dice aquí: cuando en Sión por siglos brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor y me salvó. Vamos a terminar orando, vamos. Señor Dios Todopoderoso, tantas gracias por tu gracia, Señor. Realmente, Señor, yo soy tan indigno de tu sacrificio. Y finalmente, Señor, yo te pido perdón porque si yo hubiera estado hoy, quizás hubiera hecho conmigo alejado, Señor. Y quizás yo mismo hubiera gritado de crucificado. Pero, Señor, en tu gracia yo he visto tus brazos extendidos. Ahora, Señor, te suplicamos que tú convenzas, Señor, los corazones, que tu Espíritu, Señor, llame. Si tú escuchas el llamado del Espíritu, si tú quieres ir al Señor, pídele que te perdone, ruega por tu salvación, ríndete a Él. Señor, te amamos, te bendecimos, amamos, Señor, lo que tú eres, amamos tu amor incondicional. No lo podemos entender en toda su profundidad, Señor. Pero finalmente aquí estamos. Somos lo que somos, Señor, y te suplicamos que nos tomes. Te amamos y te bendecimos en nosotros. Bueno, vamos ya para terminar, vamos a entonar su primera gracia. Si me parece, pónganse en pie, por favor. Y vamos a cantar con todo el gozo en nuestro corazón este himno, hermanos.